¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias a los que ya están conectados esta tarde para nuestro estudio del libro de Números. Ya vamos al número 7, al tema número 7, y vamos a ver un tema muy interesante esta tarde. Así es que prepárense con sus Biblias, por favor, en Números capítulo 20. Vamos a empezar a hablar. Espero, como siempre, que estos estudios estén siendo de bendición. Por favor, compártanlos, inviten a otras personas que ustedes conozcan para que se unan a este estudio bíblico también y lo puedan compartir a otras personas. Yo sé que a muchos les va a hacer mucho bien. A mí me ha bendecido mucho estos estudios bíblicos sistemáticos de la Biblia y yo creo que son muy necesarios para todo cristiano. Así es que ojalá lo puedan compartir, hermanos. Les agradezco mucho, les agradezco sus comentarios, las ofrendas que están enviando a través de las stars, de las estrellitas también. Muchas gracias. Todo va sumando para la obra que estamos realizando aquí en South Bend. Vamos a orar y arrancamos con nuestro tema de esta tarde. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por cada familia reunida, Señor, alrededor de este video para poder estudiar un poquito más acerca de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este libro hemos estado aprendiendo muchos principios que siguen operando en nuestras vidas. Situaciones que pasó el pueblo de Israel ahí en el desierto y que sin duda, Señor, con diferentes circunstancias, diferentes características ahora en este tiempo, pero a final de cuentas es la misma raíz, Señor, y son los mismos principios que operaron en aquel tiempo, que siguen a veces estorbando nuestro desarrollo como hijos tuyos, como iglesia, como cristianos, como familias. Padre, ayúdanos, enséñanos, por favor, y pedimos de ti, Señor, cada vez más sabiduría y pedimos de ti, Señor, dominio propio y pedimos de ti todo el fruto del Espíritu Santo, Señor, que abunde y sobreabunde en nuestras vidas. Gracias, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos entonces a entrar ya al capítulo 20 del libro de Números. Y en este tema, hermanos, el título es Rechazo del líder iracundo. Rechazo del líder iracundo. ¿Cuántas veces, honestamente, los que estamos aquí reunidos viendo esto, si quiere poner un like ahí o una estrellita, lo que sea, cuántas veces hemos luchado con el enojo en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros batallamos con el temperamento? ¿Verdad? El enojo, de pronto algo nos molesta, de pronto algo nos incomoda y empieza a subir el furor, ¿verdad? El apóstol Pablo nos recomienda airaos, es decir, enójate, está bien que te disgustes, es parte de los mecanismos de defensa de las emociones que Dios nos puso, dice, enójate, pero no llegues al punto de que ese enojo se convierta en pecado. Airaos, pero no pequéis. Y cuando te enojes, procura que durante el mismo día, antes de que se ponga el sol, dice el apóstol Pablo, arregla las cosas, ¿verdad? No dejes que venga la noche, que caiga la noche y tú te quedes con ese enojo por algo que sucedió durante el día. Este es un consejo muy bueno, muy sabio que la Biblia nos da y que el apóstol Pablo también recomendaba, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué lo decía Pablo? Pues porque la mayoría de los seres humanos padecemos de ese mal, la mayoría tenemos esas reacciones. Es muy rara la persona que ante cualquier situación se queda sin reaccionar, que no presenta esta emoción de enojo, que es muy calmada, que es muy tranquila, ¿verdad? Es muy rara la persona, casi se merece una medalla esa persona. La mayoría, la verdad, es que somos iracundos, ¿verdad? Somos enojones, se nos sube la sangre y nos echa a perder el día y nos echa a perder la semana y en fin, muchos batallamos con esa área. Ahora, hasta qué punto, hermanos, esa actitud de enojo puede afectar nuestra comunión con Dios? Aquí es donde empieza ya el problema. Afecta nuestra comunión con Dios, empieza a afectar probablemente nuestra vida espiritual y por supuesto nuestra relación con otros miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué alternativas existen para no ser víctimas de esta emoción? ¿Con qué recursos contamos como cristianos para poderla vencer? Moisés era el
líder del pueblo de Israel, era el vocero por medio del cual Dios les estaba dando las instrucciones y había dedicado toda esta parte de su vida, la tercera parte de su vida, a convencer al pueblo y a guiar al pueblo y a ser el vocero, el mediador que Dios había escogido para que el pueblo pudiera llegar a su tierra prometida. Sin embargo, Moisés nunca pudo dominar esta área, este problema en su vida del enojo, ¿verdad? A pesar de que dice también la Biblia, el libro de Números precisamente, que no hubo otro ser más manso sobre la tierra que Moisés, imagínense. Y aún así tenía él su carácter. Cuando Moisés deja que su coraje, que su enojo, que su fastidio lo domine, en ese momento dejó de depender de Dios. Y cuando dejas de depender de Dios para cualquier situación, es muy fácil que el enojo pueda venir a nuestra vida. Cuando hemos dejado de creer y de obedecer, recuerden que el libro de Números nos está hablando constantemente de la obediencia y de la credibilidad. Tenemos que creer a Dios y tenemos que obedecer a Dios. Y la situación por la que el pueblo anduvo vagando 40 años en el desierto fue precisamente porque no le creyeron a Dios y porque desobedecieron las órdenes que Dios estaba dando. Por eso tuvieron que vagar por todo el desierto. Cuando llegaban ya a su fin estos 40 años que habían estado vagando por el desierto, Israel se dirige nuevamente al lugar indicado por Dios. ¿Verdad? Lo más triste es que tuvieron que volver a hacer todos los preparativos que ya habían hecho antes a causa de esta incredulidad y de su desobediencia. Pero aún en medio de estas circunstancias, hermanos, Dios siempre estuvo permaneciendo fiel a su pueblo y esto lo tenemos que tener en cuenta porque nosotros también, aún en medio de las circunstancias que atravesamos, a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra desobediencia, Dios se sigue manteniendo fiel. Y había prometido darles una tierra y llevarlos hasta ella, los había protegido durante el camino y había provisto todo lo necesario. Pero entonces aquí en este lugar, Meriba, o el desierto de Sin también, como se llama, sucede un evento, sucede un evento que lamentablemente trae este, una consecuencia tremenda para Moisés. Vamos a ver lo que dice el versículo 1 del capítulo 20. Fíjense cómo empieza, es una situación difícil, el pueblo, toda aquella generación que salió de Egipto ya ha ido muriendo durante el trayecto, durante estos 40 años, y se está levantando solamente la generación que es la que va a entrar a poseer la tierra nueva. Dice que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y ahí murió María, la hermana de Moisés, y ahí fue sepultada. Después de tantos eventos que sucedieron, después de tantas situaciones que vivieron, y Dios les había dicho que toda esa generación iba a ser reunida, iba a morir en ese desierto, que no iban a poder entrar. Aquí vemos como una mujer muy importante, María, que fue crucial como apoyo, como ayuda para Aarón, para el sacerdocio de Aarón y por supuesto para el liderazgo de Moisés, pues cumple su ciclo de vida y muere en este desierto y dice que ahí mismo fue sepultada. Así es que había tristeza en el corazón de Moisés, había tristeza en el corazón de Aarón después de tanto tiempo, después de tantas cosas que habían vivido juntos con su hermana María. En este momento entonces María muere. María es sepultada ahí mismo en el desierto. Y entonces viene la tragedia, hermanos. Moisés está en medio de su duelo, Aarón está con su dolor, acaba de morir su hermana, acaban de sepultar a su hermana que tanto amaban, y dice que se juntó el pueblo y no había agua para la congregación. Y se juntaron, no dice que se juntaron a buscar a Moisés y Aarón, no dice que se juntaron a ayudar a Moisés y Aarón. Dice aquí la palabra que se juntaron
contra, contra Moisés y Aarón. Es decir, no venían en una actitud de ver, oye Moisés, hay una situación aquí, sabemos que estás en medio de tu duelo, estás en medio de tu luto, pero hay una situación, fíjate que nos hemos quedado sin agua. No, no vinieron en esa actitud, vinieron en contra otra vez, vinieron reprochando, vinieron enojados, vinieron molestos, no vinieron a buscar soluciones, vinieron a buscar un conflicto con Moisés. Hermanos, esta es la primera observación que tenemos que tener aquí en esta lección. ¿Cuántas circunstancias, cuántos momentos en nuestra vida, tanto familiar, en nuestra vida laboral, en nuestros trabajos y por supuesto en nuestra vida dentro de la iglesia? ¿Cuántas veces estamos delante de una situación en la que si tú estás a cargo, lo que deseas es que vengan personas y que te digan, oye, está esta situación, muy bien, describimos cuál es el problema. Fíjate que se acabó el agua, fíjate que se nos fue la luz, fíjate que se descompuso esto, fíjate que falló esto, fíjate que no nos llegó un proveedor, fíjate que no he podido ir a la tienda a comprar las provisiones para la casa, en fin, describes el problema. Pero la situación no es el problema. La situación es la actitud con la que describimos el problema. No vinieron ellos a decir, oye Moisés, fíjate que tenemos esta situación, se termina el agua. Dice que vinieron en contra. Vinieron inmediatamente, no con una solución, no vinieron a presentar un problema, vinieron directamente a contrariarse, vinieron directamente a confrontarse en contra de Moisés. Hermanos, todos los días tenemos problemas, sí, por supuesto. Todos los días hay situaciones que debemos de resolver, sí. Todos los días estamos reunidos alrededor de gente de nosotros que hay donde hay problemas, por supuesto que sí. ¿Cómo presentamos el problema delante de aquel que creemos que nos puede ayudar a solucionarlo? Ahí está la diferencia, hermanos. Ahí está la diferencia. Dijimos al principio, cómo podemos nosotros evitar caer en estas situaciones de enojo, de molestia, de ira? Bueno, empezando porque si nosotros tenemos una situación que presentar delante de alguien, busquemos una forma en que no estemos buscando un pleito, que no estemos buscando contrariar a la otra persona, sino presentar un problema de una manera en la que también estemos ofreciendo una solución o que estemos preguntando de una manera amable cómo podemos solucionar esto, ¿verdad? Tú tienes el control, tú eres el encargado de este departamento, tú tienes que tener las provisiones de este departamento, no están las cosas que necesitamos para trabajar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo te podemos ayudar? Esa es una diferencia muy grande. Sin embargo, esta gente vino, dice, en contra de Moisés. Inmediatamente empezaron ellos a hablar nuevamente como lo habían hecho antes. Habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, recordando a aquellos que se los tragó la tierra. Imagínense, ¿por qué hiciste venir a la congregación a Jehová de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, es decir, de donde pueden tener simientes, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni siquiera hay agua para beber. Ah, en la manera en que presentamos un problema, hermanos, está la respuesta, está la solución. Vuelvo a insistir en esto, como familias, como parte de una plantilla laboral, cualquiera que sea el trabajo en el que estés, estás rodeado de gente. Dentro de la iglesia, todos los días va a haber problemas que resolver. Todos los días vamos a tener situaciones difíciles que tenemos que resolver. El asunto es, hermanos, cómo presentamos el problema. ¿Cómo tomamos nosotros la palabra para presentar, para decir, para explicar lo que está sucediendo?
Cuando lo hacemos como lo hicieron estos israelitas, con un reproche, con un reclamo, con enojo, con fastidio, lo único que vamos a provocar es que la persona que está a cargo también tenga que reaccionar en contra. Es muy difícil. Cuando alguien viene contigo en esa actitud, créanme hermanos, es muy difícil tratar de reaccionar con amabilidad, tratar de reaccionar con dominio propio. Somos cristianos, ¿verdad? Muchos de ustedes son líderes dentro de la iglesia, donde quiera que te congregues. Somos líderes de iglesia, somos pastores, estamos a cargo de ministerios. Y constantemente vienen situaciones que lejos de tratar de buscar una solución, vienen en forma de reclamo. Se tienen que atender, sí, pero esos reclamos, hermanos, esa queja, ese chisme, esa murmuración, lo único que va a traer es enfado, es enojo, ira probablemente, que va a desencadenar en situaciones difíciles. Estos israelitas se quejaron. Habían visto tantas veces la mano de Dios. Por 40 años habían visto cómo Dios había provisto para ellos, cómo Dios había dado todo lo necesario, cómo Dios los había guiado, cómo Dios los había guardado de sus enemigos. Y tantas veces Dios les había probado que no lo pusieran entre la espada y la pared, que no se atrevieran a probar al Señor, porque el Señor reaccionaba siempre de esta manera. Y Moisés y Aarón constantemente tenían que estar intercediendo delante de Dios para que el pueblo no fuera totalmente destruido. Pero esta gente no se tentaba el corazón, hermanos, para repelar en contra de Dios. Y la pregunta es, nos hemos atrevido alguna vez en nuestra vida, y yo creo que sí, a repelarle a Dios? Señor, si es que de veras me amas, ¿y por qué me dijeron que tú me amabas? Y miren qué situación me tienes. Y Señor, si realmente existes, ¿por qué esta persona está sufriendo? Y Señor, si, ¿por qué no me hiciste caso? Y dejaste que esta persona muriera. Y Señor, ¿por qué me quitaron mi trabajo? Y Señor, ¿por qué me quitaron mi coche? Y Señor, y muchas veces, hermanos, hemos llegado delante de Dios a reclamar. Hemos llegado delante de Dios a reclamar y llegamos muchas veces a la iglesia en una actitud de queja, de reclamo, de querer cuestionar a Dios lo que está pasando en nuestras vidas, en vez de venir en una actitud de Señor, está esta necesidad, ¿qué puedo hacer? Señor, pasó esto, ¿qué hago? ¿Verdad? Ayúdame, yo sé que tú me puedes ayudar. Creer y obedecer, creer y obedecer. La clave del libro de Números, la clave que podía haberles dado la victoria al pueblo y la clave que hizo que fracasaran, incredulidad y desobediencia. Nuevamente vemos aquí operando este mismo principio, incredulidad, desobediencia, el pueblo quejándose por algo que estaba sucediendo. No había agua. Por 40 años no habían tenido agua. Y Dios siempre había suplido el agua. Y Dios siempre les había dado las cosas que necesitaban. Quisieron carne y les dio carne hasta que les salió por las narices. Necesitaban sombra, Dios les proveyó de sombra. Necesitaban calor, Dios les proveyó de calor. Necesitaban protección de sus enemigos. Dios les protegió de sus enemigos, hermanos. Habían visto tantas veces la mano de Dios y se seguían quejando, igual que nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios? ¿De cuántas veces, de cuántas situaciones difíciles nos ha salvado el Señor? De cuántos peligros nos ha salvado el Señor? ¿Cuántas veces ha provisto para nuestros hogares? ¿Cuántas veces que no teníamos a veces ni siquiera que poner en la mesa para nuestra familia y Dios de manera milagrosa proveyó y puso alimento sobre nuestras mesas? Y a la primera que algo falla, a la primera que algo sale mal, empezamos. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué está pasando esto en mi vida? ¿Y por qué dejaste que esto pasara? ¿Y por tantas veces, hermanos? Dios nos puede bendecir 1000 veces y Dios puede proveer cientos de veces. Y por una vez que el Señor nos quiere probar nuestra fe y por una vez que algo sucede en nuestra vida, nosotros nos sentimos con el derecho de reclamarle a Dios incredulidad y desobediencia. Inmediatamente, ¿cuál fue la respuesta? Moisés y Aarón se fueron delante de la congregación. No les dijeron nada, no les dijeron nada.
Moisés y Aarón están con el duelo en su corazón. Acaba de morir su hermana, acaban de enterrar a su hermana en el desierto y están escuchando la queja del pueblo. No dijeron nada, se fueron delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés antes de que Moisés hablara. No nos dice aquí que Moisés y Aarón entablaron una conversación con Dios, solamente se postraron. Y antes de que Moisés hablara, habló Jehová a Moisés y le dijo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Noten esta orden: háblale a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Esta es la orden. Toma tu vara, toma la autoridad con la que has estado trabajando estos últimos 40 años, Moisés, y háblale a la vara, háblale a la peña, y la peña dará su agua. Y sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus animales. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: aquí está el problema, hermanos. Moisés escuchó al Señor, pero ya en el corazón de Moisés estaba esa raíz de enojo, de molestia. Dios le había dado instrucciones a Moisés: háblale a la peña. No le, no le dijo, diles esto al pueblo. No le dio instrucciones de lo que tenía que decir al pueblo. Solamente dijo: háblale a la peña, a vista de ellos. ¿Por qué? Dios había visto que el corazón de Moisés estaba, hermanos, totalmente endurecido en ese momento a causa del enojo, a causa de la molestia. Estaba enojado. No era momento para que Moisés hablara con el pueblo. El Señor, el Señor, por supuesto que lo sabía, y el Señor se lo dijo a Moisés: háblale a la peña a la vista de ellos. O sea, ellos nada más te van a ver. Reúnelos y que vean. Pero no le dijo ninguna instrucción que tenía que hablar con ellos. Fíjense lo que dice el versículo 8. Toma tú la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos. Y la peña hará su trabajo. La peña va a sacar agua y les vas a dar de beber y punto. No les dijo que les dijera nada. No les dio instrucciones. Diles, regáñalos y ahora diles esto. Dios sabía que en ese momento el corazón de Moisés no estaba para hablar. El corazón de Moisés no estaba para entablar un diálogo porque estaba molesto, estaba enojado, estaba triste, acababa de enterrar a su hermana y el pueblo viene, en lugar de traer una solución o una petición, amablemente vienen a repelarle y a reprocharle por enésima vez durante esos años esta situación. El corazón de Moisés estaba enojado. Hermanos, escuchen esto, por favor. El libro de Proverbios dice que el corazón, la blanda respuesta aplaca la ira. La blanda respuesta aplaca la ira. Cuando estés enojado, no hables. Cuando tu corazón esté molesto por una situación, esposo con esposa, ¿verdad? Que no falta. Hay una molestia, hay un enojo. Ella se enojó o él se enojó y empezaron a hablar. Cuando tu corazón está enojado, no hables. No hables. Quédate callado. Estás en el trabajo con tus compañeros de trabajo. Sucedió algo, faltó algo, algo salió mal, lo que sea. Algo pasó. Y fue culpa de tu jefe, fue culpa del supervisor, fue culpa de alguien más de los compañeros de trabajo, fue su culpa. No hables,
No hables, busca la solución, busca la peña, resuelve la situación. Esto de que háblale a la peña quiere decir resuelve tú el problema acá, no con la gente, no con la gente. La peña no te va a contestar. La peña no se va a enojar contra ti. La peña no va a responder. Tú habla con la peña, resuelve el problema donde lo tienes. Que se descompuso la máquina, no vayas a echarle pleito a la persona que conectó mal la máquina. Ve y háblale a la máquina y conecta la máquina y resuelve el problema. Si te enfrascas en un pleito, si te enfrascas en una conversación con el que la descompuso o con el que se quejó, va a suscitarse una reunión, una situación de mucho enojo, probablemente de ira. Y cuantísimas historias tenemos alrededor de nosotros que hemos sido parte o testigos de historias que terminaron mal, porque en un momento de enojo empezamos a hablar, en un momento de enojo, y el enojo empezó a escalar, 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 hasta que reventó. Se acabaron amistades, se acabaron trabajos, se acabaron relaciones, se acabaron matrimonios, tronaron familias a causa de que no supimos cómo manejar un momento de enojo. Cállate, cierra la boca. Moisés, estás enojado, pero el pueblo necesita tomar agua. Así es que toma la vara y háblale a la peña, resuelve el problema. El problema se va a resolver con la peña. Háblale a la peña, sácales el agua, no les hables, déjalos que tomen agua y sus bestias, que la congregación sacie su sed y que se baje el nivel de tensión que tienen ahorita. Nada más. Eso es lo que tienes que hacer. Esas fueron las instrucciones, hermanos. ¿Dónde está el error de Moisés? ¿Dónde está el pecado que llegó a cometer Moisés a la vista del Señor en esta situación? ¿Dónde está, hermanos, a veces el fracaso de nosotros al manejar nuestras relaciones interpersonales entre nuestros matrimonios, entre nuestras familias, entre nuestros trabajos, en nuestras congregaciones? ¿Cuántas congregaciones no hemos visto sufrir? Y yo personalmente he visto muchas iglesias, inclusive separarse, dividirse a causa de un enojo mal canalizado. Se enojaron con el pastor, se enojaron los líderes, sucedió algo y empezaron a hablar, 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 hablar y las habladurías empezaron a crecer hasta el momento que ¡pum! Reventó el asunto y terminó una bonita relación, una iglesia que se estaba desarrollando bien. ¿Cuántos matrimonios han tronado y fracasado, hermanos, a causa de un enojo que no pudieron controlar? Y el enojo nos hace decir cosas, hermanos, que después ya no podemos borrar. Una vez que una palabra sale de la boca, dice el libro de Proverbios, es como una flecha que ha sido lanzada, ya no tiene regreso. El enojo nos hace hablar y las palabras hieren, las palabras lastiman, las palabras dejan cicatrices muy profundas. Cuando estés enojado, cállate. Cuando estés enojado, cierra la boca. Cuando estés enojado, háblale a la peña, es decir, resuelve el problema. Ve cómo se va a solucionar el problema. Busca la raíz del problema y soluciona el problema. Ahí está el problema, ahí lo solucionas. No le hables al pueblo, no le hables en ese momento a tu esposo, a tu esposa, no le hables en ese momento a tus hijos, no le hables en ese momento a tus compañeros de trabajo, no le hables en ese momento a tus compañeros de ministerio, porque eso puede traer un problema grande que no vamos a saber después cómo poderlo solucionar. Versículo 10. Esta fue la desgracia para Moisés. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, Dios no le ordenó que dijera nada a la gente. Dios le ordenó, habla a la peña. Moisés estaba enojado y le dijo a la congregación, oíd ahora, rebeldes. Una palabra,
Una palabra puede echar a perder un ministerio. Una palabra puede echar a perder una familia, un matrimonio, un buen trabajo. Una palabra mal dicha en un momento de enojo, de ofuscación, de coraje, de ira, porque algo salió mal. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Efectivamente salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Efectivamente. Pero eso no fue la orden que Dios le dio a Moisés. Esa no fue la orden que el líder tenía que llevar a cabo. Dios le dijo, sabiendo que su corazón estaba dolido, había dolor, acababa de enterrar a su hermana. Dios lo entendió perfectamente. Dios entendió que estaba enojándose porque en ese momento lo estaban importunando con un problema. Por eso le dijo Dios, háblale a la peña, nada más dile que saque agua y déjalos que ellos tomen agua, que se sacien de su sed. Y tú sigue con tu luto, tu tiempo de dolor, lo tienes que vivir. Sin embargo, el coraje, el enojo de Moisés en ese momento, hermanos, hizo algo que no debía haber hecho. Ofendió a la congregación y en vez de hablarle a la peña, la golpeó con la vara, enojado. ¡Pum! ¡Pum! Se descompuso la máquina. Parece que algo falló. Y agarras un martillo, agarras una pinza y ¡pam! ¿Así no se va a arreglar la máquina? ¿Así no se va a arreglar el problema? Tu matrimonio se empezó a descomponer y agarras y empiezas a zarandear a tu esposa. Así no se va a arreglar el problema. Así no se va a solucionar. Algo salió mal en el ministerio, ¿eh? Y entonces mejor, ¡pum!, avientas todo y te vas. Así no se va a solucionar el problema. Esa no es la manera de solucionar problemas. Moisés golpeó la peña cuando Dios le dijo, háblale. Imagínense qué testimonio y qué imagen tan bonita que sin decir nada Moisés hubiera llegado y le hubiera dicho a la peña, fluye en el nombre del Señor, y que la peña empezara a derramar agua. Pero qué imagen tan fea. Moisés enojado, gritándole a la gente y con ira golpeando la peña para resolver el problema. El agua salió, efectivamente. El agua fluyó. Pero el daño ya estaba hecho, hermanos. El daño ya estaba hecho. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, ustedes no van a meter a esta congregación en la tierra que les he dado. Ustedes quedan fuera de la bendición. Ustedes están out, fuera. No les va a tocar a ustedes. Hermanos, yo no sé de qué hermosas bendiciones nos hemos perdido. Vuelvo a insistir en estas áreas personales, familiares, laborales, ministeriales. Yo no sé de qué bendiciones nos hemos perdido por haber reaccionado de alguna manera así, por haber reaccionado de alguna manera dejándonos llevar por la emoción del enojo. Y nos hemos perdido de cosas hermosas. ¿No les ha pasado a ustedes quizás en alguna ocasión que estás planeando algo con tu familia, unas vacaciones, un paseo, lo que sea, y están todos contentos y wow, qué emoción, vamos a ir a tal lugar y pa. Y de pronto pasa algo. Alguien se le olvidó comprar las sodas, alguien no trajo los hielos, alguien no compró algo, y algo salió mal, algo, no le echaron gasolina, no sé, lo que sea, algo pasó. Y en ese momento vino el enojo, vino el enojo.
Y en ese enojo empezaron a hablar y pues ya no vamos. Y se cancela entonces. Pues ya mejor nos quedamos aquí en la casa. Y el enojo mal canalizado, en vez de solucionar el problema, en vez de hablarle a la peña, lo que hicimos fue golpear. ¡Pum! ¡Pum! Y entonces mejor nadie va. Nos quedamos aquí encerrados en la casa, pues aquí nos quedamos encerrados. Y lo que pudo haber sido una bendición tan bonita, un día alegre, un día de fiesta, un día de excursión, se convirtió en un día de amargura. Todos ahí en la casa, todos enojados, cada quien en su cuarto, emberrinchados por lo que sucedió. ¿Les ha pasado a alguien de ustedes? Yo creo que sí. A mí me ha pasado, por supuesto. A mí me ha pasado. ¿De cuántos trabajos en nuestra área laboral, de cuántos trabajos nos hemos perdido, de cosas agradables, bonitas? ¿Por qué? Porque en un momento no supimos cómo controlar un enojo, una ira, y en lugar de solucionar el problema, ¡pum!, empezamos a dar golpes y se echó a perder y se perdió la oportunidad y perdimos la bendición. Hermanos, ¿cuántas bendiciones hemos dejado pasar en nuestras vidas a causa de la ira? A causa de un enojo mal conducido. ¿Es malo enojarse? Repito, no, no. El enojo es un mecanismo de defensa que Dios nos puso, igual que el miedo, igual que la alegría y todas las emociones. Y de esto yo les he hablado una serie de mensajes hace algunos años. Todas nuestras emociones, el paquete de emociones, es un sistema de seguridad que Dios nos puso, es un sistema de alerta que Dios nos puso. El miedo, el asustarnos, el sentir temor, es un sistema de alerta que tenemos para prevenirnos de ciertas cosas. El enojo es un mecanismo de defensa también para reaccionar positivamente sobre algún problema, ¿verdad? Pero cuando no sabemos cómo manejar el enojo, cuando no sabemos cómo controlar esa ira y no sabemos cómo solucionarlo de acuerdo a la palabra de Dios, entonces vamos a tener un problema muy serio y nos vamos a perder de muchas bendiciones de parte del Señor. Nos vamos a perder de grandes momentos que el Señor tenía preparados para nosotros. Probablemente en el plan de Dios estaba que Moisés y Aarón, por haber sido fieles, ellos entraran a ver la tierra prometida y fueran parte de esa bendición. Pero a causa de este momento en particular echó a perder todo. Y a causa de este momento, el Señor les tiene que decir, ustedes no van a meter esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son, estas son, dice el versículo 13, las aguas de la rencilla, de las cuales contendieron los hijos de Israel, los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. El Señor salió adelante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el agua fluyó. El problema se resolvió. Dios resolvió el problema. No fueron los varazos de Moisés lo que sacó el agua de la peña. Fue el poder de Dios que solucionó el problema. Pero el daño ya estaba hecho, hermanos. Y esa generación no pudo entrar. Y Moisés y Aarón tampoco pudieron entrar a la tierra prometida. Y vuelvo a esta reflexión, hermanos, de cuántas cosas nos hemos estado perdiendo por no poder controlar nuestro enojo. El deber del siervo del Señor es respaldar las acciones de Dios, de Dios, someternos a nuestras autoridades y obedecer las órdenes que el Señor nos está dando sin discutir. Si el Señor dice, airaos, pero no pequéis, hazlo. Si el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, hazlo. No estés almacenando enojos por días, por semanas, por meses, quizás hasta por años. No puedes estar enojado con alguien por mucho tiempo. El mismo día resuelve el problema.
El mismo día ponte a cuentas con quien te peleaste. No albergues esas emociones, hermanos. Estas emociones mal canalizadas te destruyen, te dejan heridas profundas en el alma, te dejan heridas profundas y una persona herida seguirá hiriendo a otras. Y muchos tienen que pagar los platos rotos por culpa de tus enojos que tuviste por otro lado. Porque cuando Dios te dijo, cállate la boca, tú decidiste hablar y decidiste ofender y decidiste dar palabras que no tenías que hablar. Y cuando Dios te dijo, háblale al problema, soluciona el problema, tu reacción fue agarrar un martillo y agarrar a martillazos esa pobre aspiradora hasta que la hiciste pedazos. Dios no opera así, hermanos. Dios nos da instrucciones. Dios nos da órdenes y las órdenes se cumplen. Y volvemos a insistir en el punto. ¿Por qué estuvo Israel 40 años en el desierto vagando? Porque no le creyeron a Dios y porque decidieron no obedecer a Dios. Por esas dos causas fue que ellos tuvieron que estar vagando constantemente por 40 años en el desierto. Todos somos susceptibles, hermanos, de enojarnos, ¿verdad? Todos tenemos esa característica, todos nos enojamos. Como les decía, es muy rara una persona que no se enoja por nada, que ante cualquier cosa, nada lo enoja. Es muy rara. Se merece una medalla. Pero la mayoría de las personas nos enojamos. Los que somos perfeccionistas, los que nos gusta el orden, los que nos gusta que todo marche con excelencia, somos más propensos a enojarnos porque las cosas no salgan bien. Eh, pero el problema no es ese enojo, el problema es cómo lo gestionamos. El problema es cómo reaccionamos al tener el enojo. El problema es cómo afectamos a otras personas con nuestro enojo. Debemos de tener la sabiduría y la madurez para que si de pronto no pudimos contenernos y no pudimos controlar ese enojo, poder pedir disculpas a las personas, a la o las personas a las que ofendimos, a las personas a las que tratamos mal, ¿verdad? Pues decir, sabes que me equivoqué, perdón, perdón, olvídalo y vamos adelante, vamos a ver cómo solucionamos este problema. A final de cuentas, a final de cuentas, lo que buscamos siempre es solucionar un problema. Aquí el problema era que no había agua, había que solucionarlo. Y Dios dio la solución. Todos los días nosotros tenemos problemas que solucionar. Y muchos de esos problemas nos van a provocar enojo, molestia. ¿Qué vamos a hacer con ese enojo? ¿Qué vamos a hacer con esa molestia? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Vamos a agarrar a martillazos la máquina? Vamos a zarandear a nuestro esposo, a nuestra esposa, nos vamos a ofender, nos vamos a gritar hasta el cansancio, nos vamos a lastimar mutuamente, en muchos casos quizás hasta llegar a la violencia física, lamentablemente. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Mis amados, si ustedes están viendo este video es porque les interesa la palabra de Dios. Y la única manera de resolver estos conflictos es estando sometidos nosotros sometidos a la autoridad y al señorío de Cristo Jesús. Si nosotros como cristianos no aprendemos a someternos a la palabra de Dios, hermanos, la ira nos va a controlar, el enojo nos va a controlar y esto va a traer consecuencias desastrosas. Hay muchas cosas hermosas que Dios quiere mostrarnos, hay muchos lugares hermosos, situaciones de bendición a las que Dios quiere llevarnos para poder ser bendición a otras personas. Y muchas veces a causa de nuestro enojo, no las perdimos. ¿Cuántas ocasiones a punto de salir para ir a la iglesia? Porque Dios tiene un día especial para nosotros. Los cantos, los testimonios, la palabra que se va a compartir. Dios tiene algo especial para nosotros. Pero algo pasó a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana en la casa. Algo sucedió, algo pasó, ¿verdad? Y que suscitó un problema. Y entonces ese problema causó enojo, ese enojo causó palabras, esas palabras causaron rencillas, empezamos a se acabó.
no vamos a la iglesia el día de hoy. Punto. Me voy por acá, me voy por allá. Y en algunos casos, me ha tocado escuchar en algunos lugares de hombres que estaban a punto de irse a la iglesia con sus familias y al tener un encontronazo con la esposa y pelearse, la esposa se queda en casa y el hombre se va a tomar alcohol con sus compadres, con sus amigos. ¿De qué nos estamos perdiendo a causa de un enojo, a causa de una molestia que no hemos sabido cómo gestionar? Moisés y Aarón se perdieron de poder entrar a la tierra prometida. Y nosotros estamos perdiendo muchas oportunidades. Bendito sea Dios, que nuestra tierra prometida, la eternidad, está garantizada por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo Jesús, no por nosotros. Si por nosotros fuera, no entramos tampoco. Pero gracias, gracias porque estamos bajo la gracia de Dios, de Jesucristo, y podemos tener asegurada la entrada al reino del Señor. Pero mientras llegamos a ese momento, hermanos, de cuántas cosas nos hemos privado a causa de un enojo. ¿Cuántas veces hemos reaccionado de esta manera? Y quiera el Señor, hermanos, que podamos tomar conciencia y podamos tener en nuestro corazón en este momento lo correcto, hacer lo correcto y aprender esta lección tan importante que le pasó a Moisés y a Aarón allá en el desierto. Padre, muchas gracias por esta enseñanza, muchas gracias, Señor, por este momento en el que podemos identificarnos, Señor. Todos, quizás los que estamos viendo este video, todos hemos pasado por una situación así. Probablemente todos tenemos una historia de algo que sucedió muy parecido a lo que sucedió aquí en el desierto de Sin. Señor, gracias, gracias porque ahora entendemos y ahora vemos que tu palabra es sabia y aquí hay un principio muy importante. Tenemos que creerte y tenemos que obedecer. Y cuando tú nos dices cállate, nos tenemos que callar. Y cuando tú nos dices soluciona esto, lo tenemos que solucionar. Cuando nos dices golpea la roca, la golpeamos como lo hizo Moisés en la primera parte, en Éxodo cuando apenas estaban llegando a ese lugar. Ahí tuvo que golpear la vara, con la vara la roca. Pero ahora le dijiste, háblale a la roca. Y ahora en lugar de hablar, golpeó. Señor, necesitamos nosotros aprender de ti, aprender a controlar nuestra ira, aprender a controlar nuestro enojo y saber cuándo debemos de callar, saber cuándo debemos de reparar las cosas y no permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Que no pase un día sin que arreglemos el problema con quien haya que arreglarlo, ya sea con nuestras familias, ya sea en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, donde quiera que estemos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos. En nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, que el Señor me los bendiga mucho y con el favor de Dios nos vemos el domingo en nuestra reunión y la próxima semana, miércoles, seguimos con nuestro estudio de libro de números. Vamos ya al número 8 y vamos avanzando. Son 29 capítulos del libro de números, ya vamos en el capítulo 20. Así es que espero que puedan estar con nosotros la próxima semana. Gracias a los que están enviando sus ofrendas a través de las estrellas aquí en Facebook. Muchas gracias. Dios les bendiga y el Señor les prospere también. Que el Señor esté con ustedes y gracias hermanos. Que tengan buena tarde.